Hola, buenas, ¿cómo están? Me ha correspondido hacer esta videocápsula respecto del principio de igualdad y no discriminación. Así que tengo acá una presentación que se la voy a compartir y para que podamos, bueno, avanzar en este tema y después quedamos, por supuesto, disponibles para todas sus consultas y comentarios al respecto. Ahí estamos de nuevo con con la presentación. Así que estamos entonces. Bueno, como les decía, vamos a hablar hoy día del principio de igualdad y no discriminación. Lo dijimos en una presentación anterior, el llamado principio rector de los derechos humanos. Es un principio, es un derecho a la vez. Aquí están entonces, esto ya lo hemos visto anterior, esta rueda, esta pata de cinco, esta mesa de cinco patas que tienen aquí los derechos humanos, digamos, son todas muy, muy importantes. Y aparece arriba el que, como decíamos recién, llamado principio rector de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación. Eh, bueno, para partir entonces primero con la noción de igualdad, eh, ¿qué, igual, a qué igualdad aspira el enfoque de derechos? ¿Qué igualdad promueve el enfoque de derechos humanos? En este sentido, primero está la conocida igualdad material, o sea, la aspiración de que todos tengan lo mismo, por tanto todos reciben un trato igualitario sin distinción, una pretensión teórica muy, muy difícil, imposible de garantizar por parte de un Estado, de una organización, de que todas las personas tengan lo mismo, ¿no? Sin ninguna distinción. Eh, en el mismo sentido, la igualdad de oportunidades, que la igualdad de oportunidades que estamos mucho más acostumbrados a escuchar, eh, es que todos tengan la posibilidad de tener lo mismo, sin atender a condición y posibilidades, y las diferencias responden al mérito que tenga cada persona o al esfuerzo personal. El discurso de la igualdad de oportunidades es un discurso que dialoga muy bien con el tema de la ideología neoliberal, por decirlo de alguna manera también, con ese modelo de Estado. Porque habla entonces de que tenemos un Estado pequeño que interviene poco, donde todos tienen la posibilidad de jugar en esa cancha, y la única diferencia es el mérito y el esfuerzo que tiene cada persona. Pero lo que sabemos hoy día, que ese discurso no resiste mucho análisis, porque en definitiva lo que nos encontramos es que hay distorsiones, que hay gente que sí, que más allá de su mérito, tiene otras nociones, otras condiciones de posibilidad que hacen que, que esa igualdad de oportunidades no pueda ser tal, que es muy difícil también de garantizar. Y la que promueve el enfoque de derecho es la igualdad de resultados, que todos puedan ejercer igualmente sus derechos. Entonces, para ello hay que atender a las diferencias entre los sujetos, sus posiciones y condiciones, dando un trato diferente. ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen menos autonomía requieren más apoyo. Y para eso se requiere también, por ejemplo, un Estado más robusto que pueda garantizar mucho más de lo que nos encontramos con los modelos estatales actuales. Bueno, la igualdad y no discriminación como derecho. ¿Dónde aparece la igualdad y no discriminación, digamos, en el concierto de los tratados internacionales? Primero, decir que aparece en el artículo 1 de la declaración. Esto lo vimos cuando vimos características, digamos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Implica entonces que somos todos diferentes, pero nos igualamos en nuestros derechos y en la necesidad de ser tratados dignamente, en la dignidad intrínseca que tenemos cada uno, ahí nos igualamos, pero somos todos distintos. Y también el artículo 7, todos son, que es la igualdad ante la ley. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infringe esta declaración, y toda provocación a tal discriminación. O sea, también hace aquí, además de la igualdad ante la ley, nos indica que los discursos que promuevan la discriminación también son internacionalmente prohibidos. ¿Mm? O sea, todo discurso entonces que tenga índole racial, homofóbico, lesbofóbico, cualquier discurso de odio está entonces
también internacionalmente prohibido. Esto lo hemos explicado en algún momento a estas alturas también. Cada vez que se firma un tratado internacional, al alero de ese tratado se conforma un grupo de expertos independientes y vienen a dar forma a lo que se llama un comité de tratado. Un comité de tratado. El Comité de Derechos Humanos es el que observa la Declaración Universal. Y estos grupos de expertos se reúnen y entregan opiniones que ayudan a los estados a interpretar el articulado de las declaraciones. Entonces, en su observación general número 18, hablan de la no discriminación, una observación del año 1989, y lo que plantea es, en el concepto de discriminación que aparece ahí, que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, o sea, todo trato diferente que se base en determinados motivos, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política de otra índole, origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. Y que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, gozo de ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Aquí un par de cosas. Primero, esas categorías, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política de otra índole, etc., son conocidas como las categorías sospechosas de discriminación, ¿no? Ese es el nombre que se le ha dado. Cuando dice otra condición social, en otra condición social también se han estado incorporando algunas cosas que al momento, en el año 1989, no estaban tan claras en la discusión internacional o no habían los consensos que tenemos hoy día para considerar que sí lo consideran nuestros instrumentos después. Pero ya hay sentencias de la Corte Interamericana que nos han dicho que en otra condición social y protegido contra la discriminación también están por ejemplo, las personas que pertenecen a la diversidad sexual o que tienen otra y diversa identidad de género. Y también indicar que si bien aquí en el 89 ya la comunidad internacional estaba muy clara y con mucha evidencia de que no existen las razas en los seres humanos, de todas maneras la Declaración Universal habla de razas y pensar de que el tema racial, el odio racial, el odio antisemita fue muy importante en la génesis de parte importante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se mantuvo esa noción, aunque hoy día sabemos de que no hay, de que si bien entendemos un fenómeno como el racismo, pero en general no existe no existe la raza en los seres humanos. Bueno, elementos de la discriminación. ¿Cuáles son? ¿Qué tiene que estar presente en una situación para que nosotros digamos que hay discriminación? Primero, comparación entre dos sujetos o grupos, o sea que tiene que haber alguna suerte de trato diferenciado. Unos sí, otros no. Un acto u omisión fundado en determinados motivos. O sea, la discriminación está basada en raza, sexo, opción sexual, cualquiera de las categorías sospechosas, esas o las que vamos a ver después. O cualquier otra condición social. Y en tercer lugar, tiene que haber o ser visible un perjuicio. Tiene que anularse o menoscabarse el reconocimiento, gozo y ejercicio de un derecho. Si no se dan esas tres condiciones, comparación, omisión fundada en motivos y un perjuicio, no estamos frente a una situación de discriminación. Entonces, también ahí nos encontramos con que existe discriminación directa, que aquella medida que tiene por objeto dar un trato más desfavorable o más ventajoso a otros en iguales circunstancias. Ustedes como funcionarios públicos conocen que muchas veces hay ciertos instrumentos de política pública que toman opciones por privilegiar a un determinado grupo y se le asigna un mayor puntaje cuando encontramos que está en cierta condición de vulnerabilidad, entonces esa condición la reconoce. Esa discriminación directa no es una discriminación que esté prohibida, porque, ya lo vamos a explicar un poquito más después, pero no se basa en una categoría sospechosa y no menoscaba. Y la otra es la discriminación indirecta, una medida neutra cuyos resultados tienen
efecto, impacto desproporcionado en una parte de la población. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia y estamos todos haciendo todo en línea y todo, pero ¿qué pasa con...? Todos están avanzando, las empresas dicen, no, estamos avanzando en esto, pero ¿y qué pasa con las personas que no están familiarizadas con la tecnología, con los analfabetos digitales, con los analfabetos funcionales? Tener un teléfono y ver videos en YouTube o en Facebook no significa que yo pueda entender lo que significa hacer una transacción comercial o detectar un fraude telefónico, un fraude a través de un mensaje de texto. Entonces, ahí no estamos, la tecnología no es neutra. Entonces, nos encontramos que al momento de promover que todo sea en línea, estamos generando ahí una medida que puede generar un impacto que no conocemos en un segmento importante de la población, en un segmento que ha sido históricamente muy discriminado. Bueno, aquí, en el año 2013, la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia amplía los motivos de discriminación, los hace mucho más explícitos, a eso no me quiero referir. Entonces dice que la discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, y están en otro color ahí en la lámina los nuevos, los que se han ido incorporando acá. Edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. O sea, eso es una categoría mucho más compleja que decir solamente por sexo, ¿cierto? Idioma, religión, identidad cultural. O sea, ahí abandona la noción racial, sino que es identidad cultural, opinión política o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, y aquí incluye varias condiciones migratorias: refugiado, repatriado, patria, desplazado interno, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, incluyendo infecto contagiosa, personas con VIH, por ejemplo. También incluye psíquica incapacitante o cualquier otra. Entonces, aquí nos encontramos entonces con que los motivos, las categorías sospechosas de discriminación están aumentando y aproximándose a la realidad que vivimos cotidianamente. También aquí esto es muy importante, la discriminación múltiple o agravada, porque también nos hemos ido dando cuenta de que muchas veces los instrumentos de política pública no son capaces de, en su diagnóstico, observar o ver o ser tan sensibles para detectar casos de discriminación múltiple o agravada. Que es la discriminación múltiple o agravada cuando son concomitantes, cuando están en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo, dos o más motivos de discriminación, que tengan por objeto o efecto no limitado el reconocimiento, gozo y ejercicio, en cualquier ámbito de la vida. Bueno, ahí está la definición de la convención, pero por ejemplo cuando nos encontramos con niños discapacitados, o niños con problemas de discapacidad, mujeres mapuche, migrantes afrodescendientes. O sea, nos encontramos con personas que tienen varias condiciones o varios motivos por los que pueden ser discriminados y aparecen juntos al mismo tiempo. Y muchas veces nos encontramos que la política pública no los lee al mismo tiempo. Lee que son mujeres, o lee que son indígenas, los lee mujeres indígenas, lee que son niños, los que son discapacitados, no lee niños discapacitados, etc. Ahí podemos hacer todos los cruces que a ustedes se les puedan ocurrir, pero la discriminación múltiple o agravada es algo que tenemos que empezar a mirar y que los instrumentos de política pública en Chile están poco acostumbrados a mirar. Bueno, también, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿A qué estamos llegando? Que no toda diferenciación de trato entre personas constituye una discriminación. Si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos, y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud de los pactos, ¿ya? O sea, del ejercicio de derecho a una sociedad democrática, ¿ya? Entonces, hay algunos motivos razonables y objetivos por los cuales nosotros aceptamos que se hagan ciertas diferencias. Cuando nosotros aceptamos, por ejemplo, que exista un instrumento como una beca indígena que beneficia a las personas de pueblo originario, es porque
nos damos cuenta, que el Estado se da cuenta que las personas de pueblo originario han tenido una discriminación sistemática de parte del Estado, y el Estado, una de las medidas de las acciones positivas, de las acciones afirmativas que hace para reparar, mejorar esta situación, es un sistema de beca especial. Alguien podría decir que yo no puedo obtener una beca porque no soy indígena, estoy siendo discriminado. Esa discriminación, esa diferenciación de trato, se basa en motivos razonables y objetivos. Y tiene un propósito legítimo, que es asegurar la concurrencia a la educación superior de personas que han sido históricamente excluidas de la educación superior, como las personas de pueblo originario. También está la discriminación estructural. Se refiere a la situación que enfrentan diversos grupos de la población, los cuales por complejas y diversas prácticas sociales, culturales e institucionales no logran gozar de sus derechos en la misma medida que lo hace el resto de la población. Actualmente estas exclusiones no están consignadas en las leyes, como sí ocurrió en otros momentos. O sea, en este momento no hay discriminación que esté en la ley, o sea, no como el apartheid. El apartheid, por ejemplo, era una situación legal que estaba en la ley. Actualmente ese tipo de situaciones no están en la ley. La discriminación estructural nos permite reconocer la sistemática subordinación de colectivos, de grupos de personas, a las que se ha desarrollado en el complejo tejido social, que incluye prácticas marcadas por los prejuicios, estereotipos, que no ha permitido la aplicación del principio de igualdad de derechos. O sea, son personas que han sido históricamente discriminadas. Por ejemplo, los pueblos originarios, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, y nos damos cuenta que es difícil que esas personas vivan hoy día en igualdad de derechos, y nos encontramos con que son discriminados en distintos lugares históricamente y por distintas instituciones. Entonces, aquí nos parece importante, visto todo esto, hablar de cómo surge el estereotipo del prejuicio como base de la discriminación. Primero, hay un contexto histórico en el que ocurre esto. Definir los rasgos propios que permiten categorizar lo social no es tan fácil como con lo natural, digamos. O sea, un árbol, un perro es algo que tiene ciertas categorías, digamos, una manzana está podrida y algo que se ve, digamos. Pero no podemos decir lo mismo de una persona. Entonces entra un contexto histórico, conceptos, estereotipos, prejuicios, pensamientos, cosas que me enseñaron, cosas que yo he visto en la televisión, etcétera, y que influyen ahí al momento de categorizar. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante. Cuando yo tengo estereotipos acerca de una persona, yo puedo opinar algo de las personas migrantes, puedo tener un prejuicio con las personas que son determinado tipo de fútbol, o puedo porque eso está al nivel del pensamiento, al nivel de la emoción, ¿no? Sin embargo, la discriminación es acción. ¿Qué significa eso? Que la discriminación es conducta. Entonces, yo puedo tener un prejuicio con alguien, lo que no puedo hacer es tener la acción de discriminación. La discriminación es acción. El estereotipo y el prejuicio son pensamientos, son emociones. Tiene que ver también con la noción de normalidad o con la norma social, con nuestra subjetividad. Cómo lo diferente, el otro, las diferentes formas de vida, las diferentes culturas, las diferentes maneras de entender el mundo, lo sentimos como una amenaza a lo que nosotros hemos vivido, a lo que nosotros creemos que hemos construido, ¿ya? Entonces tiene que ver con la criminalización de las conductas desviadas. En algún momento piensen que en algún momento, sin ir a los casos más extremos, pero en algún momento se criminalizó o se penalizó el divorcio. Y los hijos de familias divorciadas, quebradas, de matrimonios divorciados, se consideraban automáticamente que eran niños que tenían trauma. Y hay un ejemplo también de la discriminación de la conducta desviada, es la detención por sospecha, o el control de identidad preventivo, como se llama ahora. Por sospecha se llamaba antes, y quiénes son los que sufren eso. Ya tenemos datos hoy día de quiénes son los que más sufren de detención por sospecha o control de identidad preventivo: jóvenes urbanos populares de cualquier lugar. En la Araucanía, personas mapuche, hombres jóvenes mapuches son los más detenidos por esos controles, entre comillas, aleatorios, lo que generan entonces ahí criminalización de cierta desviación conductual. Patologización de ciertas conductas anormales, o sea,
Todavía tenemos que escuchar muchos discursos patologizantes, por ejemplo, de la homosexualidad, que los homosexuales son enfermos, se tiende a homologar dos categorías completamente distintas que en ninguna parte de la literatura están conectadas, como por ejemplo homosexualidad y pedofilia. También el maternalismo ante los grupos vulnerables, los discursos paternalistas que disminuyen la capacidad del otro, como por ejemplo los discursos de las campañas de las personas con discapacidad, por ejemplo. Porque muchas veces también lo diferente es considerado inferior, ¿no? También eso es algo que es distinto, lo diferente es o amenazante o lo diferente es inferioridad, ¿no? Y ahí, por supuesto, el tema de la norma. Y aquí, algo que tiene que ver también con la vulnerabilidad, digamos, entendemos, y lo hemos dicho, lo hemos visto hasta acá, digamos, que todos somos sujetos de derecho, pero cuando nuestra autonomía está comprometida, cuando nuestra autonomía está disminuida, nosotros también somos, aparte de sujetos de derecho, que nunca dejamos de serlo, pasamos a ser sujetos de protección del Estado. Cuando tenemos autonomía reducida, cuando estamos en custodia del Estado, o estamos bajo el poder estatal, o por situaciones histórico-culturales. Cuando autonomía reducida, entonces las personas con problemas de discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, y los adultos mayores principalmente. Cuando estamos bajo custodia del Estado, bajo el poder estatal, las personas privadas de libertad, las personas que están en internación de cualquier tipo, de hospitalizados en una clínica psiquiátrica, por ejemplo, o que están incluso en una comisaría, o cuando estamos en regímenes de excepción constitucional, por ejemplo, ahora por COVID o por el estallido social, los ejemplos más próximos de regímenes de excepción. Y también por algunas situaciones histórico-culturales, como por ejemplo las mujeres y la diversidad sexual, esto sobre todo frente a lo que es la normalidad de la cultura machista, ¿cierto? Y patriarcal. El tema de los migrantes, y aquí sobre todo de los migrantes afrodescendientes, más que otros, digamos, o del migrante latinoamericano o el migrante pobre versus el migrante europeo, ¿no? Y también las personas de pueblos indígenas, pueblos originarios. Bueno, y las medidas de especial protección son también lo que se llaman las acciones afirmativas, ¿ya? Las medidas de especial protección no significa identidad de trato en toda circunstancia, no siempre yo lo voy a tratar distinto, ¿sí? Exige algunas veces a los Estados partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida en el pacto. Aquí, por ejemplo, están las medidas donde hay cierto trato preferencial en cuestiones concretas, comparadas con el resto de la población. Por ejemplo, en Europa fue un caso muy conocido, en España, la ley de cuotas. La ley de cuotas en el tema de las elecciones es una medida afirmativa, o sea, mientras generamos que exista igualdad política total entre hombres y mujeres, vamos a tener que tener ley de cuotas, porque si dejamos que la cosa sea así nomás, vamos a tener puros hombres metidos en política. Y vamos a obligar a los partidos a igual número de candidatos, de candidatas, etc., las medidas de la ley de cuotas en España, y siempre el compromiso fue o es en la medida afirmativa hacerlo mientras sea necesario. En algún momento las mujeres van a dejar de ser discriminadas en política y nosotros como Estado vamos a tener que dejar de hacer esto, pero ahora no. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar durante un tiempo al sector de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas, por eso se llaman medidas afirmativas. Las medidas afirmativas no son discursivas, o pueden ser discursivas inicialmente, pero la idea es que sean esencialmente cuestiones concretas. Bueno, y las obligaciones en relación a los grupos de especial protección están, ¿cierto?, en las distintas convenciones que reconocen a los distintos grupos que están ahí distintos derechos que por algún motivo histórico-cultural o por estar en custodia del Estado o cualquier otro, han sido históricamente discriminados y por eso a través de las convenciones aparecen las medidas de especial protección, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos entonces? Que las convenciones generan obligaciones para los Estados. Y esas obligaciones hacen que los Estados tengan que tomar medidas generales, legislativas, administrativas y también medidas especiales. Algunas de esas medidas especiales son permanentes,
pero otras serán temporales. Y van a estar mientras no se cumplan los objetivos iniciales del pacto. Una vez que se cumplan los objetivos iniciales del pacto, esas condiciones podrán disminuirse, podrán eliminarse. Y nos quedamos entonces solamente con las medidas permanentes a las que el Estado se obligó al firmar ese instrumento internacional de manera voluntaria y al ratificarlo el Congreso de su país de manera voluntaria. ¿Ya? Aquí tenemos entonces normativa del marco de derechos humanos en relación con el principio de igualdad y no discriminación. No los voy a revisar todos, digamos, pero importante para ustedes que los puedan ir revisando, porque esto sirve para hacer cierta argumentación también. En el pacto, los artículos 3, 20 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1, 4 y 12 de la CEDAW, el artículo 1 de la Convención de Eliminación de la Discriminación Racial, el artículo de la Convención de los Derechos del Niño, este es el convenio 169 de la OIT, digamos, que también tiene normas específicas de ciertas cosas que tienen que hacer, ajustar normativa interna a los estados para evitar situaciones de discriminación. Eso sería del principio de igualdad y no discriminación. Es un tema muy, muy apasionante, muy entretenido y está muy presente en nuestras vidas y está muy presente en nuestro ejercicio como funcionarios públicos, como funcionarios del Estado, porque nosotros tenemos que ser, como funcionarios del Estado, garantía para las personas de que en todo lo que estén haciendo en su relación con el Estado no van a ser discriminados. Y ese es un derecho que tienen las personas y que nosotros los funcionarios públicos tenemos deber de garantía de que no se les va a discriminar. Así que voy a sacar la presentación para poder despedirme. Así que un gusto haber estado este rato con ustedes y quedamos atentos a sus dudas y consultas y el resto de las actividades del curso. Que estén muy bien.